biológico es generar protección frente a la agresión o amenaza. El bloqueo emocional o vacío emocional tienen el sentido de evitar sentir la agresión. Los órganos que corresponden a esta hoja embrionaria tienen el sentido biológico de proteger al individuo desde lo físico. Un poco más claro de lo que de repente se puede explicar es esta presentación. Bueno, si hay un conflicto de preocupación en el nido, el sentido biológico va a ser el de generar la protección frente a la amenaza. Ahora, el vacío emocional, Hammer lo describe ahora en lo que podemos empezar a ver como el procesamiento de, digamos, los impactos desde lo evolutivo. Cómo fuimos funcionando los seres vivos a lo largo de la evolución. Lo vamos a ver ahora en el video. Hoy estamos en una etapa evolutiva, pero no siempre todo esto fue así. Entonces, comenzar a ver que una hembra mamífera, porque con el cerebelo, con las mamas y con todo esto de la protección fue que aparentemente aparecieron los mamíferos, desde ese lugar, no solo esa hembra, que no tenemos que ir solo a los seres humanos, sino a los mamíferos, le podía dar ante un doble impacto, leche, alimento, aquí estamos hablando desde un conflicto real, no simbólico, a una cría y teniendo un impacto también en la parte del compañero, también al compañero, para que sobrevivan los dos. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esa hembra con doble impacto? Queda en ese vacío emocional, en ese bloqueo. Y el sentido es protegerse, porque es ya muy difícil atravesar la situación que está atravesando. Es ir al límite desde lo orgánico y desde lo psíquico, y lo tiene que atravesar y puede si tiene una desconexión emocional. Entonces, amamanta a la cría, amamanta al compañero en lo real con determinados mamíferos, pero puede darse esto perfectamente en los seres humanos desde lo simbólico, con un doble impacto en la cría y en el compañero. Por supuesto que las mamas van a estar buscando esa descarga de estrés, esa situación de dar leche, de proteger a quienes están bajo sus alas. Ahora, si no está en lactancia, si no está en edad, se van a generar los nódulos, lo cual no quita que al tener un doble impacto va a tener el vacío emocional, va a poder atravesar el momento de haber recibido doble impacto con una desconexión que le va a permitir seguir viva y adelante. Lo cual no quita que si llegó a ese punto, la situación es desde algún lugar, ¿por qué no decirlo riesgosa? Ya que un doble impacto por protección, ataque a la integridad, no es por cualquier cosilla. Entonces, ahí tenemos a un individuo que tiene esa especie de mampara, que tiene esa suerte de membrana que lo envuelve, y él se muestra desconectado, como con un vacío, como que no está muy conectado, no está conectado con el momento, más o menos, dependiendo de esas masas conflictuales. Entonces, es una explicación biológica para individuos que atraviesan esta situación. Y es respuesta para quienes recorrieron este camino y se preguntan, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó en los primeros meses? ¿O qué me pasó en determinado momento? ¿O qué me pasó que no pude tomar cartas en el asunto? Etcétera, etcétera. La investigación nos comienza a dar respuestas. La observación nos comienza a dar respuestas. Y si nuestra psiquis toma ese conocimiento y lo hace nuestro, se transforma en entendimiento, comenzamos a poder tener en ese programador que nuestra psiquis mayor información cuando buscamos entender a los otros, cuando buscamos conocer al otro, cuando buscamos conectar con el otro. Tenemos más información.
que es lo que buscamos en este curso. Veamos qué más. La constelación toma el sentido biológico de proteger al individuo desde lo psíquico. La desconexión de sus emociones y la de los demás le permite sobrevivir. Respuestas biológicas que se relacionan con estas constelaciones de cerebelo. Respuesta biológica, cáncer de mama. Desde el punto de vista del órgano y funcionamiento celular, es el ya estudiado para paleoencéfalo. Crecimiento celular en fase activa y degradación por microbacterias en fase de reparación o enquistamiento en ausencia de microbacterias. Desde el punto de vista del conflicto biológico, no varía. Conflicto de protección en el nido. Desde el punto de vista del sentido biológico, sí varía. El individuo está doblemente impactado. Aquí, el sentido biológico de la constelación es el de la desconexión emocional. Para poder sobrevivir sin estar conectado completamente a lo que está sucediendo, aunque está actuando en la protección. Es claramente lo que venimos investigando, hablando y conversando. Lo dejé que corriera porque lo redondea perfectamente. Y ese individuo, esa hembra mamífero, en el caso que estamos hablando ahora, busca proteger y lo va a hacer y lo está haciendo. El tema es que también tiene que protegerse a ella misma y esa desconexión se lo permite. Para poder seguir protegiendo, se desconecta y se protege a ella misma psíquicamente. Las mamas continúan con su sentido biológico. El funcionamiento celular y los tejidos, el mismo, nada cambia, pero tiene este nuevo superpoder, avanzar en medio de eso. No nos olvidemos que pasan muchas cosas. Existen las guerras, existen situaciones de vida muy, muy difíciles y complicadas. Entonces, todo lo que hemos atravesado, todos estos programas biológicos que se actualizan y actualizan y actualizan, están muy claros, funcionan a la perfección. Cada vez que los estudio, cuanto más los estudio, cuanto más me sumerjo en ella, digo, es fabuloso. Es mi punto de vista. Simplemente, como nos dijo Hammer, y desde el primer día que estamos acá, es una invitación a descubrir. El punto que descubrir todo esto nos cambia. Está dificilísimo, como me pasó esta semana con un familiar, con una hermana. Pasan determinadas cosas y no puedo. No puedo decirle que esto o aquello o lo otro, porque como hermano y observador ya sé que hay determinadas situaciones de vida en ella. Ya sé que pasaron determinadas cosas. Y entonces ya no me puede salir por la boca ni siquiera del pensamiento, no puedo escribir, ni puedo mandar un audio diciendo nada, porque la entiendo. La entiendo. Entonces sé por qué funciona así. Sé por qué ella actúa como actúa. Y al no juzgarla, es una situación que no me permite no solo no agredirla, no generar ningún tipo de situación que le permita nada más que aceptarla o no aceptarla. Hablando de hermanas, ahí viene mi otra hermana, no estaba hablando de ella. Continuemos. Cuestión Aceptación. lógica, trastornos de comportamiento de segunda etapa. Puede tener relación con alguno de los trastornos del espectro autista. Se han detectado casos que corresponden a impactos del mesodermo antiguo. Vale la aclaración que la mayoría de estos trastornos están ubicados en conflicto de territorio, tienen impactos en ectodermo. También Voy a regresar un pelín. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Primero que nada, que vale esta aclaración que estamos dando. Los trastornos del espectro autista están en todo lo que es ectodermo.
Son impactos que están claramente vistos en las tomografías computadas en los relés de la corteza cerebral, cuarta etapa embrionaria, ectodermo. Lo cual no quita que hay algunos que tienen relación con algún impacto de cerebelo y de corteza cerebral y generan dentro de eso que llamamos trastornos del espectro autista. Yo no soy un especialista en eso, para nada, pero sí sé algo. Muchas veces le colocamos un título a algo, trastornos del espectro autista, y eso parecería que nos dice sabemos de lo que estamos hablando. Bueno, yo lo que digo es que es una definición. Luego hay mucho por recorrer. Aquí lo que yo hago es investigar. Y lo que sí sé, y está de alguna forma documentado, es que muchos de estos trastornos tienen puntos de conexión con cerebelo, tienen impactos, algunos en cerebelo. Y desde ahí que se coloca. Por ejemplo, una de las primeras respuestas que colocamos biológica o enfermedad, cáncer de mama, pero en ambas mamas, y está en constelación. Algún trastorno del espectro autista. Y desde ahí investigar. Porque cuando desde algún lugar tenemos trastorno del espectro autista, decir, bueno, corresponde, bueno, hay que investigar. Está claro, tenemos las tablas, las definiciones, lo que nos muestran desde algún lugar a qué etapa corresponde. Pero la investigación es la clave. Relacionar qué órganos están afectados es la clave. Relacionar la hoja embrionaria es la clave para poder estar más en conexión con ese individuo único, si es único. Entonces vamos a tener que juntar la mayor cantidad de información posible para estar más claros, más acertados. Dados en conflicto de territorio, tienen impactos en ectodermo. También puede tener al inicio, según los relés correspondientes, contacto con etapas iniciales de depresión. Aquí también vale la aclaración que depresión se encuentra en ectodermo. Es otra aclaración que hacemos, pero también es información que brindamos. Cuando un individuo comienza a tener esa desconexión emocional, ese vacío emocional, hablando de impactos dobles en cerebelo o que tenga relación con los órganos correspondientes a mesodermo antiguo, luego puede ser como un inicio o una etapa inicial de una depresión. Por supuesto que estamos colocando aquí que la depresión también se encuentra, igual como vimos en autismo, en ectodermo, con los órganos relacionados con ectodermo y en cuarta etapa, en la corteza cerebral, hablando de sistema nervioso. Ahora, ¿qué les puedo aportar? Somos como una especie de súper algo, computadora, ser vivo, etcétera, etcétera. Y muchas veces, cuando tenemos unos primeros impactos, buscamos desde lo más arcaico solucionarlo, con las respuestas biológicas más primitivas, el ataque, el hacerse el muerto y el huir. El tema es que cuando pasa el tiempo y, por ejemplo, ese distanciamiento, vacío emocional, esa situación no funciona, bueno, necesitamos un plus. Y ahí, al haber evolucionado, es como que en nuestra cuarta etapa embrionaria comienza a venir lo mismo, pero más complejo, más desde algún lugar trabajado, con más data, si se quiere. Entonces, es que buscamos lo mismo, pero con mayor información psíquico-cerebral, y ahí van a intervenir otros órganos. ¿Para qué? Para superar el conflicto. Y entonces tiene puntos de contacto, lo que es una constelación de cerebelo con lo que puede generar después una depresión. Va por aquí estos puntos que estamos colocando. Hammer nos invita a descubrir. Hammer nos habla de rigidez cadavérica emotiva y nos invita a investigar la etapa en la cual los seres vivos comienzan la fase de desarrollo del cerebelo. Nos habla de investigar lo que denomina
ciencia embriológica que se ocupe de la psiquis hipotética de nuestros antepasados en los diferentes estados evolutivos. Bueno, Hammer estuvo 40 años con todo esto. Y entonces, por un lado, bueno, tal vez como buen alemán, no lo sé, tiene un pragmatismo, una frontalidad realmente con sus palabras, bueno, que a veces impacta. Rigidez cadavérica emotiva, o capaz que fruto de la traducción, no lo sé. El tema es que nos quiere decir que ese ser vivo que tiene esa constelación, yo lo llamo superpoder, tiene una situación muy particular. Y entonces, vinculada a lo que se llama el desarrollo del cerebelo. Y como siempre nos está invitando, ahora nos invita a una cosa más. Lo que él denomina esta ciencia de la embriología que se ocupe de la psiquis hipotética de nuestros antepasados. Porque no podemos saber cómo funcionaba la psiquis de nuestros antepasados. ¿A quién se le ocurre hoy que una mujer impactada doblemente en sus mamas le dé de leche a la cría y al marido? Está fuera de nuestro entendimiento psíquico. El punto es que, por más que eso esté fuera de nuestro entendimiento psíquico, ese ser vivo, esa mujer, puede tener un doble impacto de protección por el hijo y por el marido. Y vamos a leer un caso. Vamos a leer un caso y hay. Entonces, lo que nos invita Hammer es a que, ¿qué pasó con aquellas psiquis? ¿Qué pasó con aquellos mamíferos que desde algún lugar no tenían la corteza cerebral, pero sí tenían tronco cerebral y cerebelo? Entonces, ¿cómo funcionaban psíquicamente? Bueno, puede ser interesante la investigación hipotética de todo eso, en los diferentes estados evolutivos. ¿Por qué no en todos? Bueno, hoy ya tenemos desde algún lugar el presente, pero por lo menos en la medida que todo fue evolucionando, ¿cómo fue ese funcionamiento psíquico? Entonces, viene por ahí estas palabras. ¿Qué es lo que yo busco con estas frases? Sacarnos de este siglo XXI, sacarnos de alguna forma del 2023. ¿Por qué? Tenemos que ir a un sentido de lo que yo hago. Porque nos es muy difícil muchas veces entender eh, funcionamientos biológicos, leyes biológicas desde este hoy, tan diferente a lo que fue la mayor parte del tiempo la vida de los seres vivos. Entonces son frases que lo que buscan es eso, movernos a mirar hacia atrás o hacia algún lado, sacarnos del aire acondicionado que tenemos y que me encanta, pero nos permite decir, bueno, no podemos cometer el error de verlo todo desde este lugar. Tenemos que verlo desde una evolución, desde un camino, y es largo. Es largo y funcionan estos programas por lo largo que fue, porque se fueron ayornando y actualizando generación tras generación. Veamos a qué más nos invita Hammer. Hemos descrito el comportamiento biológico social de los animales como instintivo, mientras para nuestros semejantes y para nosotros hemos medido estas manifestaciones con el rasero, criterio de valoración de una cosa o persona, ético-moral. De hecho, sería normalísimo si también el comportamiento moral del hombre siguiese nuestras 5 leyes biológicas. Y, en este sentido, estas constelaciones de cerebelo que estamos estudiando. Es decir, el comportamiento asocial tendría un sentido biológico bien definido. ¿Por qué va Hammer por aquí? Este comportamiento asocial que él le llama, y luego lo ético-moral. Porque si tenemos un individuo que tiene una suerte de apatía, hoy que está tan de moda la empatía, y el individuo que tiene apatía está cerca de nosotros, y bueno, vamos a sentir cosas.
con ese individuo que muestra ese distanciamiento, ese vacío emocional, esa apatía. Y va a entrar a jugar, ya que no está el entendimiento, como nos dice, de las 5 leyes biológicas hoy tan extendido, el tema de lo ético-moral, la moral. Y ahí entramos, hablando de hombres, ¿no? Por supuesto, acá en los animales ya manejamos esto como instintivo. Entonces, ahí podemos entrar a investigar qué es la moral dentro de un funcionamiento psíquico. Y hoy, en el 2023 y ya desde hace unos cuantos años, hay gente que estudia científicamente el tema de la moral. Y hay un señor que se llama Paul Zak, Z-A-K, que tiene una situación de muchos estudios con respecto a la moral, a la empatía. ¿De dónde viene? Y es un científico. Y lo vincula directamente con una hormona que es de los seres vivos, la oxitoxina. Y los ejercicios que tiene son fabulosos para determinar cómo la oxitoxina influye en eso que llamamos moral, en eso que llamamos empatía. Y a mí me encanta leer todo eso, investigarlo, hacer mis anotaciones, porque después, sin rechazar nada, porque me abro a todo, lo vinculo es por qué movió más o menos oxitoxina. Entonces, combino todo este estudio siempre con las leyes biológicas y generalmente me da que cuadra, que hay una correlación, que hay una sensatez. Entonces, estamos hablando de algo tan subjetivo como la moral, y hoy la ciencia ya lo está estudiando absolutamente objetivo, con experimentos, relacionándolo como una hormona, como la oxitoxina, y generando un punto de vista absolutamente objetivo. Bueno, creo que por acá es que vamos todos descubriendo, investigando, abriéndonos a conocer más, a tener más respuestas. Blanca, O sea, estaría hablando de la moral como Paul Sartre, como algo, como la hormona que tuviera que ver con la hormona oxitocina. Paul Sack está investigando el porqué de la moral, el porqué de lo ético, el porqué de la empatía. Y entonces investiga la moral de los seres humanos. Y los experimentos que él ha realizado, que los invito, los pueden buscar en YouTube, están, lo llevan a, porque son científicos, con grupos de humanos y con el método científico, a los mayor moral, mayor empatía, los vincula directamente con la hormona de la oxitoxina. Sí, sí. Entonces, algo, como estoy diciendo, subjetivo como la moral, tiene una conexión directa con lo biológico, con una hormona y el por qué el individuo segrega más o menos esa hormona, que lo hace más o menos empático, más o menos esa situación moral. Entonces, estamos desde algún lugar vinculándolo todo, lo subjetivo con lo objetivo, lo biológico con otras características. Son estudios. Ahora, yo lo que les digo es, investiguen. Que nos dice Hammer es que a los seres, a los animales, a los seres vivos animales, les damos ese comportamiento biológico social, a todos los mamíferos, por ejemplo, y lo llamamos como que son instintos. A nosotros, que ya somos más complejos, no decimos que son funcionamientos instintivos. En algunos casos sí, pero desde lo que estamos viendo, tenemos, por ejemplo, yendo directamente a este comportamiento asocial de un vacío emocional y lo relacionamos a una situación ético-moral.
no lo relacionamos a que el individuo pueda estar impactado, pueda estar atravesando determinadas situaciones y que ese distanciamiento, vacío emocional o desconexión emocional esté relacionado con esto. Recordemos que también había desconexión emocional en impactos de primera etapa, en cerebelo. Acá hablamos de distanciamiento emocional o vacío, no tanto desconexión. El tema es observar, investigar que lo que podemos tener como instintivo para muchos seres vivos no lo aplicamos para nosotros. Y lo juzgamos dentro de lo ético-moral, cuando en realidad desde lo biológico el sentido está en las situaciones de impactos o de dobles impactos. Es una nueva invitación que nos hace Hammer. Siempre nos está invitando a tomar más conocimiento. Y cada vez que tomamos eso, vamos a juzgar menos, vamos a tener, nos vamos a ver limitados en mucha crítica, en mucha culpa, en muchas situaciones que luego de investigadas nos muestran otro punto de vista y que al repetirse, bueno, como en mi caso, nos permiten una aceptación del otro diferente. Esto no me hace mejor que nadie. Simplemente lo entiendo un poquito más, no lo juzgo y por ahí investigo. Empecé por mí mismo, ¿verdad? Bueno, cerremos un poquito por acá y vayamos a algunas lecturas. El comportamiento asocial tendría un sentido biológico bien definido. Sería así de fácil. Deberíamos quitarnos la venda de los ojos que nos impide ver la realidad y considerar sabiamente el mundo alrededor nuestro con ojos atentos para poder comprenderlo biológicamente. Bueno, se podría decir un poco más de lo mismo. Son frases de él, los tomo de Testamento para una nueva medicina. Y no estoy tomando frases del final del libro. Son las frases que están en esta etapa del libro, Mesodermo Antiguo. En los estudios, en los casos, que siempre son muchos, que él documenta. Y bueno, va por ahí, quitarnos la venda de los ojos que nos impide ver esa realidad, ese mundo que está a nuestro alrededor. Y bueno, el tema es que lo vamos a ver diferente. El tema es que vamos a ver a nuestros familiares de una forma diferente, a nuestra pareja de una forma diferente, a nuestros hijos de una forma diferente. El tema es que cuando vemos una persona agresiva, bueno, vamos a investigar y mirarlo de una forma diferente. El tema es que cuando vemos a una persona con determinadas situaciones, bueno, la vamos a ver diferente. Y va a haber, a través del conocimiento, del entendimiento, también, si tenemos esa percepción diferente, una reacción diferente nuestra. La que siempre digo, que es la más práctica, bueno, es que perdemos miedo. Cuando comenzamos a ver las cosas diferentes, empezamos a verla con menos miedo. Y eso, bueno, desde mi punto de vista, es mucho. Perder miedo al ver lo que nos rodea no es un tema menor. Y yo no digo perderlo por completo, quedar hecho un kamikaze. No, es procesarlo diferente. Miedo, no creo que haya nadie que lo pueda evitar. O tal vez con una desconexión o un vacío emocional tal que ya no se sienta ni miedo. El punto es cómo procesarlo. Lo dejamos dentro, viviendo con nosotros, destruyéndonos psíquicamente, biológicamente, o lo procesamos desde algún otro lugar y queda, bueno, en otro lugar, fuera nuestro. Eso lo permite la información, el entendimiento, el entender al otro. Si no está, el miedo, adentro y bailando.